Nuestro pastor Nicolás Jr. Él puede pasar, que el Señor lo ayude y lo bendiga. Aplaudamos al Señor por la vida del pastor. Buenos días, el Señor les bendiga. ¿Cómo amanecieron? ¿Felices? ¿Están felices? No, tienen una cara de trasnocho. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? ¿Qué tal si aprovechamos este momento? Usted abraza a una persona que esté a su lado y no es un abrazo cualquiera, regálele una palabra de bendición. Dígale, no te desanimes, no te desalientes. Quiero invitarlos para que abran por favor sus Biblias. Santo Evangelio según San Mateo capítulo 6. Vamos a estar todos puestos en pie, por favor. Vamos a honrar la palabra del Señor. Si usted ve a alguien sentado, le va a decir, oye, levántate, vamos a honrar la palabra del Señor. Mateo capítulo 6. Y vamos un momento al versículo 5. ¿Están listos? Va a hablar el Señor Jesús. Mire lo que dijo Él. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias por su santo nombre en medio de nosotros. Te damos gracias porque algunas veces hacemos muy común lo que es importante y hoy por tu palabra tú has tenido el propósito de hablarnos. Yo te ruego, Señor, por esta iglesia, manténlos atentos esta mañana a la palabra, dales sabiduría para recibirla. Te ruego, Señor, que esta palabra sea como una semilla sembrada en el buen corazón que produce al 30, al 60 y al 100 por uno. Es decir, que esta predicación produzca en ellos al menos 30 enseñanzas más, pero tu palabra promete que esta enseñanza les puede traer a ellos sabiduría para enseñarles a otros hasta 60 y 100 veces más. Por eso, Señor, yo te ruego, no permitas que tu palabra caiga esta mañana en terreno pedregoso o entre espinos, sino que caiga en buen terreno, tampoco que caiga en el camino, que no sea para alguien que simplemente pasó y recibió algo y se fue, sino que se convierta en vida espiritual. En el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, y todos decimos amén, amén y amén. Siéntense un momento, por favor. Hace algunas semanas llegamos al Evangelio según San Mateo capítulo 6 y observamos que allí el Señor nos va a hablar de 3 cosas que debemos hacer en secreto y que curiosamente suelen ser aquellas cosas que queremos hacer públicamente
como una manera de ganar la reputación de tener alto nivel espiritual. Y mientras estudiaba este pasaje, pues observaba que el Señor Jesús está hablando de 3 cosas que debemos hacer en secreto. Ya hace algunos días vimos la primera. La primera cosa que tenemos que hacer en secreto, sin hacerlo público, es dar. Y el Señor habló acerca del ofrendar, del dar. La segunda cosa que el Señor dirá que debemos hacer en secreto es el orar, orar. Y la tercera cosa, que la veremos algunas semanas más adelante, porque seguramente este sermón de hoy se nos va a tardar algunas semanas, es el ayunar. Hoy hablaremos del orar. Y hablaremos del orar porque yo creo que todos acá hemos escuchado decir que orar es hablar con Dios. ¿Cuántos han escuchado decir eso? Levanten la mano los que han escuchado decir, orar es hablar con Dios. Bien, pero sinceramente, orar es mucho más que hablar con Dios. Orar es comunicarnos con el Señor y eso es diferente. ¿Cuántos han tenido alguna vez a una persona que habla y habla y habla y habla y cuando usted va a intervenir no deja hablar? A todos nos ha pasado. En mi casa saben que yo hablo poco, yo hablo sino en las predicaciones, entonces yo acumulo las palabras de todas las semanas y ustedes a las 12 están ahí, esto no va a acabar pues. Pero tengo el palito para las personas que hablan y hablan y hablan y hablan, y estoy hablando de ustedes hablan mucho. Pero curiosamente cuando voy a escuchar o cuando ustedes deberían escucharme no me escuchan. Hace algunos días una persona vino a pedir una consejería y habló y cuando yo fui a hablar me dijo, pastor, muchas gracias, me sirvió mucho lo que usted me dijo. Y yo dije, no he dicho nada. No he dicho nada. Y yo le dije, bueno, pues gloria a Dios que te dé revelación y sabiduría porque yo ni te he dicho nada. Así que hemos dicho siempre, orar es hablar con Dios. Pero no es eso. Orar es comunicarnos con Él. Y comunicarnos significará que debemos hablar a Dios, pero en la oración también debemos escuchar al Señor. El que va y hace oraciones, Señor, gracias por los alimentos, gracias por mi papá, gracias por mi mamá, gracias por la casa, gracias por el techo, en el nombre de Jesús, amén. Esa oración está inconclusa, no está completamente bien. El tiempo para orar debe ser reservado para que nosotros hablemos, pero también para que escuchemos al Señor. Creo que también muchos han experimentado al orar que van y hablan al Señor, están pidiendo por algo específico, Señor, por favor ayúdame con esto. Y en medio de la oración sienten que el Señor trae revelación de cómo actuar frente a una situación específica. Normalmente Dios responde por medio de su palabra, es decir, Dios nunca va a decirnos cosas que estén fuera de su palabra. Hay personas que oran de la siguiente manera, Señor, por favor, dame un marido, oh Señor, mira estos años que han pasado, Señor, ya tengo que usar mucha tintura para mis canas, oh Dios de la gloria. Y de pronto empiezan a decir, ay, el pastor se va a quedar viudo. Señor, gracias por esa nueva oportunidad, me estás llamando al ministerio, voy a ser una pastora. Eso no viene de parte de Dios. La revelación que viene de parte de Dios, y escuche bien esto, porque vamos a tener que luchar contra ese falso concepto de gente que dice escuchar la voz de Dios cuando no es Dios el que está hablando. Cuando Dios nos responde, Él siempre nos hará recordar al menos un pasaje bíblico para darnos dirección. Dios siempre nos traerá una historia bíblica para darnos dirección. Dios siempre traerá una expresión bíblica que aunque parezca no tener sentido con nuestra situación actual, tiene todo el peso de la vida del Espíritu, porque entienda esto,
La Biblia no es letra muerta, la Biblia es la palabra de Dios y ella misma dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Y penetra hasta dónde? Hasta lo más profundo. ¿Para qué? Para mirar las intenciones del corazón. Así que no estés esperando escuchar la voz de Dios de manera audible, aunque Él puede hacerlo. Tampoco estés esperando que un profeta de talla internacional o un predicador de talla internacional marque a tu teléfono a la suerte para darte respuesta a lo que tú estás esperando. Ay, Señor, que Billy Graham me llame. Señor, usa Billy Graham. Y a los días se dio cuenta que Billy Graham había muerto, entonces ahí quedó sin respuesta de Dios. Dios siempre nos responderá con su palabra. Ahora bien, ya que orar significa comunicarnos con el Señor, creo que se hace muy preciso evaluar hoy cómo estamos orando. Y para empezar, yo quisiera preguntarles, y antes de levantar la mano, reflexione sinceramente frente a esto. ¿Cuántos oran acá como una disciplina permanente de comunicación con Dios? Pueden ir levantando la mano los que oran. Bien, muchas gracias. Ahora bien, no estoy diciendo que oren una vez cada cierto tiempo o que oren cada vez que están en problemas. Porque mire, la persona que verdaderamente ora es una persona que abandona la superstición y se le empieza a notar la vida del Espíritu. Una persona que ora no tiene rencores. Una persona que ora no tiene odios. Una persona que ora no tiene insulto en su boca. Una persona que ora no está pensando en venganzas. Y usted dirá, pero pastor, no, algunas veces a uno se le sale. Sí, lo entiendo. Pero es que hay personas a las que se les ha dicho, tienes que perdonar, tienes que alejarte de ese rencor. Y no, insisten en lo mismo, insisten en la falta, insisten en señalar al otro. Esa oración entonces no está siendo correcta. Otros dicen, pastor, yo oro todos los días antes de acostarme. ¿Sabe algo? No está mal, pero tampoco está bien. Porque algunas veces seguimos trayendo esa carga que nos enseñaron en la religión tradicional de ir a la cama con ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, y yo no sé qué más, porque no me acuerdo, no me aprendí sino hasta ahí, con Jesús, José y María. Y aprendí eso porque estudié en un colegio católico, donde respetaban nuestras creencias religiosas, no porque mis padres me hayan enseñado eso. Y entonces algunas veces oramos así, Señor, gracias por el día de hoy. Y por mi papá y por mi mamá. Y luego decimos que estamos orando. Eso no es oración. Oración es comunicarnos permanentemente, todo el tiempo, con Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo que está en nosotros. Eso es oración. Hace algunos años atrás, cuando era niño, escuché un sermón de un predicador en la iglesia y yo sentía que necesitaba escuchar ese sermón. En ese sermón el predicador habló acerca de cómo Jacob luchó toda la noche contra el Señor, reclamando su bendición. Y el predicador hizo énfasis en decirnos a todos los que estábamos ahí, no te vayas de este templo, no te vayas de este culto sin reclamar tu bendición.
Y yo veía que otros niños que estaban ahí empezaron a orar y hablaban en lenguas y yo no hablaba en lenguas, y eso era un apesadumbramiento terrible para mí porque yo no había recibido el Espíritu Santo, así que todo el tiempo estaba en pecado. El predicador se rindió conmigo y dijo: hermano, tienes que orar más. Trata de orar por lo menos 1 hora diaria. Y yo dije: voy a orar 1 hora diaria. Así que esa noche llegué muy juicioso, cogí un pequeño reloj y arranqué a orar. 11:20 y arranqué: oh Dios de la gloria, yo reclamo la bendición, así como Jacob te dijo que no te dejaría ir hasta que tú lo bendijeras. Todavía son las 11:20 y yo sentía que había orado largo y ese reloj no pasaba. Y seguí orando: Señor, por favor, bautízame con tu Espíritu Santo. Mira a Pacho, que se llama Eucario, porque él sí lo bautizaste con tu Espíritu y a mí no, Señor. Por favor, Señor, por favor, por favor, por favor. Me quedé como 5 minutos: por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. 11:23. Me dolían las rodillas y dije: esto no está funcionando. Así que en mi mente dije: voy a tratar de no mirar el reloj. Así que oculté el reloj, pero mi mente empezó a contar los segundos y arranqué: Padre de la gloria, voy a volver a empezar. Por favor, escúchame, Señor. Bautízame y dame tu bendición, así como Jacob. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De pronto caí en cuenta y estaba por allá, iba 120, 121, 120. Y yo dije: pero ¿qué estoy haciendo? Porque estoy contando. Yo estaba tratando de competir contra el tiempo. Al otro día intenté hacer lo mismo y dije: muy bien, ya no va a ser 1 hora. Voy a intentar 15 minuticos. Voy a ver si soy capaz de orar 15 minutos. Y arranqué con la misma cantaleta: Señor, así como bendijiste a Jacob, bendíceme a mí, yo no te voy a dejar ir. Miré y había dicho eso como en 40 segundos. Así que me sentí muy frustrado. Y en medio de la frustración me levanté, ya no quise estar más de rodillas y empecé a llorar. Señor, definitivamente yo no sé orar. Y si tú no me quieres bendecir, yo lo comprendo. Y te doy gracias, Señor, porque finalmente no necesito que tú hagas cosas en mi favor. Tú siempre haces las cosas como tú quieres. Yo quería, Señor, hablar en lenguas como hablaba Pacho. Yo quería hablar como hablaba Eucario, Señor, pero me doy cuenta que ni siquiera soy capaz de hablar contigo 5 minutos. Y empecé a llorar. Todavía me da ganas de llorar. De un momento a otro me di cuenta que estaba orando y ya no necesitaba el tiempo. Pero después se me complicó la cosa, porque el primer día lloré mientras oraba, el segundo día lloré mientras oraba y el tercer día nada que lloraba. Y yo era... ¿Me regalan una toalla, por favor? Mariana, ¿me regalas una toalla? Quédate ahí. Y entonces empecé a hacer ideas equivocadas. Creí que Dios escuchaba la oración solo cuando uno lloraba. Qué frustración de ahí en adelante cuando no volví a llorar. Después un día, mi padre llegó con un cassette nuevo. ¿Cuántos conocieron los cassettes? Veteranos, viejitos. Isabela, ¿cuántos años tienes tú? ¿Conociste los cassettes? Los conoces, pero no te tocó, ¿cierto? Bien. Y en ese cassette había una canción que decía: tu nombre, oh Dios, es puro y santo. Y desde ese día, el primer día que la escuché, algo se me conmovió y yo empecé a adorar al Señor y empecé a llorar y ya dije: ya tengo el secreto para orar.
Cuando ore para poder llorar, voy a escuchar esa canción. Y como una semana yo llorando ahí delante del Señor, yo me sentía en un gozo, una alegría, como dicen los costeños, anda, ajá, se sentía una presencia, ajá, se sentía la presencia. Pero como la semana volvió el mismo cuento, ni oraba, ni lloraba, ni ya la canción me producía nada. Sinceramente pasé muchos años en esa lucha de cómo debía orar efectivamente. Con el paso del tiempo descubrí que hay algunos conceptos falsos acerca de la oración y quisiera mencionar algunos. Por ejemplo, un concepto falso es que creemos que debemos orar solo a ciertas horas del día. Así que algunos creen que es solo en la mañana, otros creen que es solo al mediodía y otros creen que es solo en la noche. La verdad, la Biblia menciona oraciones, por ejemplo, como la oración matutina. En el Salmo capítulo 5, versículo 3 dice, por la mañana, Señor, te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Pero eso no significa que la única oración válida sea en la mañana. Recuerdo a un predicador, el hermano Campo Elías Bernal, un hombre santo de Dios, y hace algún tiempo atrás me encontré con su esposa, o nos encontramos con su esposa, estábamos en el velorio de otra persona, y yo siempre tuve la idea que esos grandes predicadores se pasaban toda la noche orando. Cuando ella un día nos va contando esta historia, ¿cómo les parece que una vez nos trasladaron a una iglesia y no teníamos para el mercado? Y en esa iglesia quedó una nevera vieja y cuando yo fui, dice la esposa, había una naranja vieja, eso era todo lo que había. Así que fui y le dije a mi esposo, viejo, no hay nada para comer. Y el pastor, el hombre de fe al que yo creía, gracias que se la pasaba orando, dice la esposa que lo que hizo fue que se puso la cobija encima, se volteó en la cama y le dijo, vieja, ya el Señor sabrá qué tenemos que hacer. Ella siguió con la historia y dijo, al otro día, a las 6 de la mañana, una dama de la iglesia llegó con un dinerito y me dijo, vaya, compre algo con esto para que coman. Ella se fue, regresó después de comprar las cosas, preparó un gran desayuno y ojo con esto. Ella dice, como a las 8 de la mañana mi esposo se levantó y encontró el desayuno. Me miró y me dijo, ¿viste, mujer? Dios siempre tiene en cuenta nuestras cosas. Esa es la historia. Ahora bien, cuando ella contó eso yo dije, ¿cómo así? Este tipo se levantaba a las 8 de la mañana. Yo tenía la idea que él se la pasaba toda la noche orando. Pero era un hombre con gran poder de Dios. Así que él había descubierto que no debemos hacer de la oración un motivo para gastar tiempo en ciertas horas del día. Si ustedes recuerdan, el apóstol Pablo, escribiendo la primera carta a los tesalonicenses y a nosotros, dice que la oración no se debe hacer en ciertas horas del día, sino que la oración se debe hacer siempre. Él dice, oren sin parar, oren sin cesar. En todo tiempo, en todo momento. La otra cosa que es un falso concepto es que debemos orar solo en ciertos lugares. Orar en ciertos lugares ha sido una tendencia que los hombres han querido hacer para tener tiempos de comunicación con sus dioses. Por eso Dios criticaba tanto a Israel, su pueblo, porque ellos decían, vamos a ir a orar donde María Auxiliadora en Sabaneta. Oiga, vea esa virgen, eso sí le responde a uno. O qué tal si nos vamos a la misa en la iglesia de Maús los martes. Vea, eso es poderoso. Es más, vamos a pagarle una promesa al Señor caído de Girardota y si nos hace el milagro completo, hasta Buga nos vamos. Falso concepto. Así que algunos piensan que para orar mejor tienen que estar en lugares sagrados y la verdad es que si la oración debe ser siempre, el lugar se convertirá en sagrado sin importar dónde esté yo. Voy a contar una cosa muy personal
y espero que se quede aquí y se salga de su mente. Por favor, esto es muy personal. No aceptaré burlas a la salida porque lo hablaré con mucha sinceridad, pero con mucho respeto. Hace algunos días atrás, una dama de la iglesia me escribió: pastor, tenemos una urgencia en casa, ¿usted puede orar por mí? Y en ese momento yo estaba entrando a mi casa con un terrible daño de estómago, la llave no funcionaba y yo le dije, le mandé una nota de voz: hermanita, ¿usted me puede regalar 3 minuticos? Tengo que hacer una cosa muy urgente. Yo no le dije qué. Yo fui y me senté en el trono, no en el trono del Cordero, sino en el trono de mi casa. Ay, Señor, gracias. Rin. Yo dije, eran 3 minutos y esta ya me está marcando, hermano. Le contesté por respeto: hermana, ¿cómo está? Y yo con ese cólico: pastor, por favor, oremos. Y yo, hágale pues, vamos a orar. Yo llegué y aparté el teléfono y yo: Señor, discúlpame en estas circunstancias. Y empezamos a orar. ¿Sabe algo? Ahí también valía la oración. Porque esto de orar siempre significa que estamos entendiendo que el sagrado no es nosotros mismos ni siquiera nuestras palabras, sino el Dios que escucha nuestra oración. También un falso concepto es que creemos que la oración más larga es la más efectiva. Eso no es verdad. Si usted observa en la Biblia, hubo oraciones tan cortas, pero tan llenas de poder, que nos enseñan que la oración más larga no es la más efectiva. Entiendo yo que hay situaciones en las que tenemos que sumergirnos en la oración y tenemos que pasar tiempo con Dios. Hace algunos años atrás, muchos años, un hombre que fue mi pastor, el hermano Abelardo Galvis, nos contó esta historia. Cuando él estaba joven, su pastor, que se llamaba Domingo Zúñiga, lo vio llegar al templo y le dijo: Abelardo, ven, vamos a arrodillarnos a orar. Y el hermano Domingo Zúñiga estaba orando allá al Señor, quebrantado, buscando el rostro del Señor. Y Abelardo miraba el reloj: este man no se para, 1 hora, 2 horas. A las 4 horas el hermano Domingo Zúñiga se paró de su silla en el templo donde estaba orando y le dijo: Abelardo, yo creo que ya es suficiente, ven que tenemos que ir a hacer una vuelta. Llegaron a una casa donde había muerto un hermano de la iglesia. El hermano Domingo Zúñiga mandó abrir el ataúd, puso las manos sobre la cabeza del hombre y el hombre fue resucitado por Dios. Así que con esto también tiene que quedar una cosa clara: hay cosas de Dios que requieren tiempo en su presencia. Es cierto que la oración más larga no necesariamente es la más efectiva, pero sí es cierto que hay momentos en los que necesitamos aprender a pasar tiempo con Dios. Hay oraciones que no deben ser ni siquiera un solo día, sino que debemos empezar a hacerlas fervientemente hasta que Dios decida responder. También es un falso concepto creer que la oración a gritos es más poderosa. Oh Dios de la gloria, derrámate en este lugar y echamos toda fuerza y oscuridad. Hay poder en la sangre de Cristo. Riva, agenda, una cosa rarísima ahí. No es cierto. No tenemos que estar gritando para orar. Ven, siéntate acá adentro. No tenemos que estar gritando para orar. Hay una mujer que tiene muchísimos años de casada con su esposa, una mujer con su esposo, más de 50 años. Al tipo, desde que conoció a Cristo, le da por levantarse todos los días a las 3 de la mañana a orar, pero no ora como quien está a solas con Dios, sino que ora como si tuviera un megáfono vendiendo frutas y verduras.
También hay un falso concepto en la oración en la que le doy órdenes a Dios para demostrar mi autoridad. ¿Han visto a gente que empieza a orar así? Dios, desciende, ahora, ahora, desciende, sana. Y yo creo que Dios está allá en el trono sentado como, ¿algo más? ¿Se te ofrece algo más? ¿Coca-Colita? ¿Hamburguesita? En la oración, nosotros no debemos exponer ninguna autoridad que tengamos, sino que en la oración tomamos autoridad no para ordenarle a Dios, sino que si es una oración de lucha espiritual es para ordenarle a las fuerzas de oscuridad. Dios, entienda esto, Dios no es nuestro sirviente, somos nosotros quienes servimos a Dios en la adoración. También hay un falso concepto y es que creemos que Dios escucha más y mejor la oración de otros. Pastor, ore por mí, que es que Dios sí lo escucha a usted. Por favor. Normalmente hemos convertido a los ancianos de la iglesia en el sinónimo de ser los que más oran. Y eso también es equivocado. Entonces vamos y le decimos a los hermanos más viejitos porque creemos que están más desocupados. Ay, hermana, ore por mí, sí, ore. Es que yo llevo mucho tiempo orando y Dios no me escucha. Hágale a ver usted si a usted la escucha. Falso concepto. La Biblia dice que Dios escucha la oración de los que le buscan. También hay un falso concepto que salió de una canción que hizo un hermano llamado Oscar Medina, que estoy seguro que él no la hizo con mala intención. Él una vez dijo en una canción, el poder del cristiano está en la oración. Eso no es verdad. El poder del cristiano no está en la oración. El poder del cristiano está en el Dios que escucha la oración. Porque miren, muchas personas se han, bajo esta premisa, desgastado orando por cosas que Dios no quiere conceder. Y entonces creen que porque oran más, que porque oran durante mucho tiempo, entonces están empoderados. Hermanos, hay cosas por las que oramos a las que Dios dirá no. Así que el poder de esa oración no estuvo en conseguir nuestros caprichos. El poder de esa oración estuvo en que el Señor quiso escuchar nuestra oración. Como les decía ahorita, también existe el falso concepto de si no lloro, entonces la oración no subió del techo. No sentí nada, pastor, yo no sentí nada. Pastor, vea, yo oro y yo no siento nada. Acuérdese, la oración no es como ir a la tienda de los sentimientos, eso no es para sentir. Es para comunicarnos con el Señor. Hay días en los que uno no sentirá nada. Y miren, de alguna manera, a medida que vamos madurando en la fe, lloramos menos, pero hablamos con más relación con el Señor. Piensen esto, cuando un niño recién nacido quiere alimento, ¿qué hace? Llora. A medida que va creciendo, cuando quiere un capricho, ¿qué hace? Llora. Pero usted se imagina a un tipo de 60 años llorando para que su mamá de 82 le dé la papilla. A medida que vamos madurando, vamos cambiando todas esas sensaciones por comunión con el Señor. También existe otro falso concepto y es, tengo que cambiar el lenguaje cotidiano por un lenguaje refinado. Hay gente que habla así, ¿qué más, hombre? ¿Bien o no? Ah, bien. ¿Y cómo has pasado? Genial. ¿Y cómo van tus cosas? Súper. ¿Cómo te has sentido en la iglesia? Maravilloso. Pero para orar, entonces hablan así, oh Dios de la gloria, Padre santo y misericordioso, lleno de toda bondad. Estoy delante de ti como un manso cordero pidiendo el alimento de su madre. Por eso, Señor, yo te ruego, escucha mi devoción y mi corazón que clama por ti.
¿Qué es eso? Hable con Dios como usted habla. También hay un falso concepto y es que nos da pena decirle a Dios lo que estamos pensando, entonces terminamos diciéndole lo que creemos que Él quiere escuchar. Así que hay gente que ora así: Señor, me gustaría casarme, Señor, y me gustaría pedirte tu gracia para que yo me pueda casar y alguien me pueda mirar, pero Señor, si no es tu voluntad, aféame, Señor, aféame. Hazme cargar con esta cruz, Señor, porque tu palabra dice que debo tomar tu cruz, llevar tu carga, pero por dentro está, ay, que me mire ese muchacho, que me mire. Dios no necesita que nosotros finjamos con nuestras palabras lo que no estamos pensando. La Biblia dice, no está aún la palabra en nuestra boca cuando tú, Señor, la conoces toda. Así que hay oraciones que terminan siendo no sinceras porque no estamos diciendo lo que sentimos, sino lo que creemos que Dios quiere escuchar. El otro concepto equivocado en relación a la oración es: si por alguna razón no oré arrodillado una noche, entonces se rompió completamente mi relación con Dios. Pregunta: ¿cuántos alguna vez han llegado a su casa fundidos, completamente rendidos, y empiezan a tener una culpa porque no se han arrodillado a orar? Y aunque intentan hacerlo, literalmente saben que el cuerpo no les da. ¿A cuántos les ha pasado eso? Levanten la mano. Muy bien, muchas gracias. ¿Sabe algo? Para muchos, el no haber orado en ese momento le hace sentir una terrible pena para el otro día tener un tiempo de comunión con el Señor. Y eso empieza a enfriar la oración con Dios, la relación con el Señor. Se dan cuenta que hay muchas cosas que creemos que son equivocadas por una razón, porque nos enseñaron que orar era hablar con Dios, cuando en realidad orar es comunicarnos con el Señor. Así que dejaré estos falsos conceptos acá y oré al Señor pidiéndole por cada uno de ustedes, por si tienen un falso concepto, ese falso concepto pueda salir de sus mentes. Porque me quedaría imposible resolverlos todos. Así que en los próximos minuticos y antes que sean las 12, me gustaría compartir con ustedes cosas que el Señor Jesús dijo Él acerca de la oración. Es cierto que hay falsos conceptos por la mala formación que hemos tenido en la fe, pero ya que el Señor nos dejó su palabra, fijémonos en ella para que sepamos cómo es que debemos orar. Lo primero que el Señor nos va a decir ahí en Mateo capítulo 6, versículo 5 es que la oración no es para aparentar. La oración no es para demostrar que tengo un poder especial. La oración no es para demostrar que soy más consagrado. De hecho, el Señor va a lanzar una terrible crítica contra aquellos que hacen actos de oración, pero que en últimas no tienen por ninguna parte la intención de comunicarse con Él. Versículo 5 de Mateo 6. Miren esto: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. ¿Cuál es la recompensa de esa gente? Que la gente los vea. Pero la recompensa no está en la respuesta del Padre. Ahora bien, en esta enseñanza de Mateo capítulo 6, el Señor va a manifestar que hay dos grupos de personas que eran diferentes en sí mismas. Por un lado, Él estará hablando de los hipócritas para referirse a esos que conocen la fe, conocen la religión, pero no la viven. Conocen, como dice Pablo a los romanos, la ley, pero no la practican. Han escuchado, pero no han puesto en práctica.
Así que el Señor Jesús se referirá a ellos como los hipócritas. Gente que aparenta piedad, gente que aparenta liturgia, gente que aparenta religiosidad, pero que en últimas por dentro no tienen eso mismo que están aparentando. Eso es un hipócrita. ¿Quién es un hipócrita? Aquel que me hace creer que es algo cuando su esencia es diferente. Ese es un hipócrita. ¿Te has dado cuenta que hay personas que te hablan amablemente, hola, ¿cómo estás? ¿En qué puedo servirte? Pero después van y dicen de ti, ay no, qué pereza, tan pegado, pues hay que hacerle todo. Esa es una persona hipócrita. Se manifestó como una persona que quiere servirte, pero cuando tú la necesitaste, entonces le dio pereza servirte y mostró su esencia. Ese es un hipócrita. Hipócrita es aquella persona que dice, ay amiga, esas flores de tu vestido, bombi, 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 ¿dónde compraste esa tela? La quiero comprar. Pero voltea y sale y dice, María, Suso en versión femenina. El hipócrita es el que dice cosas que son agradables, pero ni las vive ni las siente. Así que el Señor Jesús está diciendo, cuando ores, no seas como los hipócritas. A ellos les encanta orar de pie para que la gente los vea en las sinagogas y en las esquinas de las plazas. No sean como ellos. Cuando el Señor Jesús aquí está hablando de los hipócritas, está hablando de aquellas actitudes que podemos tener y que son incoherentes. Porque escúcheme esto, el hipócrita no es el otro. El hipócrita soy yo. Si el Señor Jesús está diciendo, no seas como ellos, lo que está diciendo es, compárate, pero ten en cuenta que tú puedes hacer lo mismo. No vayas a ser tú el hipócrita. Algunas veces disfrazamos en nuestra apariencia religión, religiosidad, y actuamos por aquello que en realidad no somos. Algunas veces hablamos en contra de ciertos pecados. ¡Ojo con el adulterio! Y estamos cometiendo adulterio. Eso es hipocresía. En ocasiones nos estamos yendo en contra del hermano que cometió una falta. Y el Señor Jesús dice, es hipócrita el que ve la falta pequeña del otro cuando tiene una falta grande en su propia vida. El Señor entonces aquí está criticando, no el que oremos, ojo con esto. El Señor no está criticando que oremos públicamente. El Señor lo que está criticando es la actitud incorrecta de tratar de hacer en público lo que no hemos hecho en privado. Eso es lo que Él está criticando. Porque alguno podría decir, ay, entonces cuando vamos a la iglesia no oremos. Porque entonces seríamos hipócritas cuando levantamos nuestras manos. Eso no es lo que el Señor está diciendo. El Señor no está diciendo que cuando vayas a una fiesta de cumpleaños y como alguien sabe que tú eres cristiano, entonces te van a decir, ¿quieres orar por mi papá que está cumpliendo años? Y tú no vas a salir allá. No puedo orar públicamente porque yo sería un hipócrita. El Señor lo que está diciendo es, ni se te ocurra tratar de aparentar en medio de esa oración lo que no eres. ¿Qué pensaría usted si usted está en un cumpleaños, lo invitan a orar por el familiar ahí que está cumpliendo años y usted arranca a orar así? Oh Señor, gracias por mi vida, gracias por la santidad que le has dado a mi boca. Yo no soy como toda esta gente que está aquí que tiene en su mano un vaso de Coca-Cola con ron, Señor. Por eso yo te ruego, no les tengas en cuenta este pecado y escucha mi oración. La gente va a querer apedrearlo a usted y ¿sabe qué va a decir el Señor? No vuelvas a dirigirte a mí como se dirigen los hipócritas. Para esto el Señor Jesús habló a manera de ejemplo acerca de dos hombres que una vez subieron al templo a orar. Miren lo que dice el Señor Jesús. Vámonos a Lucas 18, versículos 9 en adelante. Y miren la intención del Señor. A algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. ¿Para quién es esta parábola? Para los que tenían un alto concepto de sí mismos, se creían justos y despreciaban a los demás. Para ellos es esta parábola. Miren lo que dice el Señor. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo
y vamos a entender una cosa acá. Fariseo significa religioso, estudiador de las Escrituras, imponía normas para que los demás se portaran bien delante de Dios. Ese es el fariseo. Y el otro era recaudador de impuestos, es decir, en el concepto bíblico al recaudador de impuestos se le tenía como ladrón, porque cuando iba y le cobraba a una persona los impuestos, él se quedaba con un poquito para él y otro para el Imperio Romano. Se le tenía también en el concepto de ser una persona arbitraria. Viejo, ¿me paga los impuestos o me le voy a llevar las cositas? Viejo, pero es que no tengo sino esta gallina. Pues de malas, me da esa gallina y me la voy a llevar como impuesto y me queda debiendo el resto. Así se tenía en esa época el recaudador de impuestos. El fariseo, presten atención con esto, se puso a orar consigo mismo. Ojo con eso. Aquí el Señor Jesús está diciendo que muchas veces hacemos oraciones que aunque aparentemente son para dirigirnos a Dios, estamos hablando con nosotros mismos. Y oró así: oh Dios, o sea que él mismo se estaba haciendo Dios. Te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros. Y le dio por abrir un ojo y vio al recaudador de impuestos y le dijo a Dios, pero acuérdese que está hablando consigo mismo, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Pero el Señor Jesús va a hablar del otro hombre. En cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia, miren esto tan lindo, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. El otro fue y le presentó una hoja de vida falsa al Señor, porque se creía muy bueno, pero este fue y se presentó con sinceridad para decirle, soy pecador, ten compasión de mí. Y el Señor Jesús concluye, les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así que en la oración, usted y yo no necesitamos decirle a Dios cosas acerca de nosotros mismos que creemos que nos hacen mejores. Señor, mira, yo estudio más, mira esos vagos de mis compañeros, ellos se van todos los viernes y los sábados y los domingos a beber cerveza, Señor. Ay, Señor, castígalos, repréndelos, Señor, pero haz que el profe me mire a mí para que me escoja de monitor de la materia, Señor. Tampoco es correcto orar, oh Señor, mira esta voz que tú me has dado, Dios. Mira ese grupo de alabanza que hay en la iglesia. Ellos intentan cantar alguito, Señor, pero mira mi corazón y mi voz, Señor. Cuando la esposa se da cuenta que el esposo tiene un amante, lo correcto no es ir a decirle al Señor, ay Señor, mira este bobo con esa vieja que se enredó. Señor, es cierto que está muy bonita y todo, pero Señor, yo soy hacendosa, yo soy amable, yo soy cariñosa, hasta le hago el sudado que le sepa como le sabía el de la mamá, Señor. Señor, mira que yo voy a la oración de las 5:30 los miércoles por la mañana, íntima devoción. Señor, mira las ofrendas, yo hasta le compro empanadas a Claudia para ProTemplo, Señor. La oración verdadera que el Señor quiere escuchar es cuando vamos y le decimos, Señor, he pecado mucho contra ti. He usado mis palabras para mal. He usado mi mente para hacer pensamientos y tener imaginaciones que van en contra de ti. Cuando alguien ora creyendo que Dios tiene la obligación de darle algo porque se considera bueno, Jesús está diciendo, hipócrita. Cuando alguien ora reconociendo delante de Dios su propia maldad, Jesús dice, el que termina esa oración sale justificado, mientras el que se alaba a sí mismo
no será escuchado. ¿Les parece si oramos esta mañana en relación a esto? No se ponga en pie hoy. Quiero invitarlo para que ahí en su sillita como está, antes de orar, reflexione cómo se va a presentar al Señor. ¿Cómo te vas a presentar? Hoy no necesitamos aparentarle nada a nuestro Dios, Él nos conoce. Tómese un tiempo para reflexionar antes de orar. Señor, hoy nos presentamos delante de ti como pecadores que hemos recibido tu gracia. Señor, si fuera por nuestras obras, ninguno podría presentarse delante de ti. Pero tú con tu gran amor decidiste acercarnos a ti y nos diste la posibilidad de orar para tener comunicación contigo. Yo no soy el mejor hombre de mi generación, soy el peor, Señor. Por eso, como te lo dijo el recaudador de impuestos, ten compasión de mí que soy pecador. Ten compasión de mí. Sana mi vida conforme a tu poder. Hazlo como una muestra de compasión, Señor. Hoy como iglesia nos estamos presentando delante de ti, entendiendo, Señor, que tú, el gran Dios santo y bueno, ha venido para meterse en nuestra vida miserable y darnos una nueva oportunidad. Señor, he pecado mucho. He tenido malos deseos, he tenido deseos de venganza. He tratado de fingir que estoy bien cuando no lo estoy. He tenido conversaciones que no son conforme a tu voluntad. He olvidado tu temor y le he dado prioridad a mis necesidades. He ignorado muchas veces tu voz y me he creído inteligente para hacer mi propia voluntad, desconociendo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Por eso hoy te pido, ten compasión de mí, oh Dios, que soy pecador. Hemos orado a ti, Padre Celestial, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, y todos decimos amén, amén y amén. Dios no rechaza la oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Diga esto con fe. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba.
tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Sí, basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Y ahora Él va a extender su mano en nuestro favor. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si usted... Dios va al frente. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Ahora, ¿qué tal si usted que está ahí empiece a clamar al Señor por su necesidad? El Señor ya la sabe, pero cada uno ahí donde está empiece a pedirle lo que necesita. El Señor, consuélame, Señor.